es un proceso infeccioso asociado a infección por VPH, por virus de papiloma humano, serotipo 16 y es un proceso infeccioso, es un proceso tumoral desencadenado por un proceso infeccioso. ¿Cuál es la zona vulnerable del cáncer de cervix uterino? El epitelio de transición. ¿Epitelio transicional? No. La célula. Pero no es epitelio transicional. El epitelio transicional son otro tipo de tejidos, el epitelio del urotelio. Este no se desencadena en el urotelio. Es zona de transición, no epitelio de transición. Zona de transición entre el epitelio columnar y el epitelio estratificado escamoso. ¿Cuál es la relación benigna producida por el VPH? Condiloma combinado causado por VPH611, el cual desencadena una triada en el análisis microscópico de la biopsia de esta lesión. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener la triada del condiloma? Acantosis. A ver, díganme cuáles son las lesiones neoplásicas vulvares o preneoplásicas vulvares asociadas a carcinoma vasocelular. No VPH dependiente. A ver. Lesiones. ¿Puede haber fusión intrínsecas. de los labios menores? No, lesiones. ¿Pero por qué? Por la. Líquen pues. Estas son las lesiones asociadas Líquen a escleroso. proceso preneoplásico no VPH dependientes en la vulvar. El líquen escleroso y el líquen simple crónico. Ya. Entonces ya estamos, ya sabemos cuál es el agente etiopatogénico asociado. Pero no todos los casos de VPH611 desencadenan cáncer de cervix uterino. Nuevamente les digo, no es determinante, pero sí es un agente que puede ser potencialmente prevalente. ¿Ya? Tiene que haber también algún proceso anormal en el ciclo de diferenciación celular. Entonces es una mezcla. El cáncer de cervix uterino, a pesar de que tiene un importantísimo componente inflamatorio infeccioso, también tiene que venir asociado a la existencia de mutaciones en los protoncogenes reguladores de diferenciación celular. ¿Ya? Si no en todos los casos se presentarían procesos neoplásicos o procesos benignos del desarrollo del VPH, ¿no? Pero estamos viendo de millones, solamente 1 millón al año se desencadena con este trastorno, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo es la patogenia? Ya sabemos la etiología. La etiología VPH 18. ¿Cómo es la patogenia? Ahí tenemos al VPH. El VPH, cuando ingresa a la estructura celular, y en general todos los virus cuando ingresan a la estructura celular, su principal cualidad va a ser utilizar los medios metabólicos de la célula para desencadenar más virus, ¿cierto? Entonces utilizan todos los mecanismos, todas las fábricas virales, las fábricas de producción de proteínas intracitoplasmáticas para favorecer la presencia, la producción de ARN o ADN viral. ¿No? Entonces construyen absolutamente todos los virus que se puedan construir con los restos metabólicos celulares para que éste pueda proliferar y pueda contagiar a otras estructuras celulares. Ese es el efecto de los virus. Los virus no son estructuras vivas, pero estas estructuras vivas pueden manipular el proceso de la construcción de las proteínas en una célula, independientemente de que
como os digo, independientemente de que este proceso sea efectivo o no, es la cualidad intrínseca de las estructuras virales. Virus ingresa en célula y tiene que replicarse, ¿ya? Y lo va a tratar por varios medios para poder desencadenar este proceso. Por eso los virus habitualmente afectan al núcleo celular. Los cambios virales, ¿recuerdan en el anterior semestre? Hemos visto diferencias entre la patología viral y la patología bacteriana. ¿Qué tenía la patología viral? Esta acumulación de citoplasma. Tenía alteraciones en las células, ¿no? El otro tenía alteraciones inflamatorias, la bacteriana, pero la viral siempre traía alteraciones del núcleo, del citoplasma, ¿no? Veíamos ahí procesos de la valorización, por ejemplo. Veíamos ahí también el eocromatismo nuclear. Había muchas alteraciones intracelulares por eso. Utiliza el medio intracelular para desencadenar esta replicación, ¿no? Que es la reproducción de los virus por medio de replicación. En este proceso, pues algunas de las células quedan afectadas, ¿no? Estas células van a adquirir, como no podría ser de otra manera, como atacan al núcleo, estas células van a desencadenar la presencia de mutaciones somáticas en la forma celular. ¿Muy bien? ¿Esto por qué está modulado? Por los oncogenes, los genes supresores de tumores. ¿Bien? ¿Cuáles son los genes que desencadenan la regulación del proceso de la diferenciación? Cuando mutan estos, habitualmente hay un aumento del potencial de un proceso neoplásico. 18. Protoncogenes. Los protoncogenes son proteínas reguladoras del proceso celular. Y los oncogenes son los genes que son vulnerables al trastorno, al cambio de algún proceso lesivo. ¿Muy bien? Entonces aquí tenemos algunos oncogenes. Aquí tenemos el gen E6, el E7, que en el proceso celular van a desencadenar un aumento de la expresión, un aumento del proceso de diferenciación. Y el gen MIC, que va a sobreexponer la presencia del gen. ¿Bien? Entonces tenemos aquí mutaciones de genes. Un gen, el cual aumenta su expresión, y un gen que se va a sobreexpresar. Y al desencadenarse esto, pues la célula se ve obligada a diferenciarse, a dividirse. Pero como ya hemos visto, las células no se dividen de manera regular, se dividen de manera anormal, sin obedecer el proceso mitótico. Y las células las vamos a ver anormales, las vamos a ver indiferenciadas, las vamos a ver de múltiples formas, pleomórficas, pleomorfas, hay células chiquitas, células grandes, pero lo que sí vamos a poder observar, algo que nos va a poder determinar la presencia de este proceso tumoral, es la presencia de neoplasia, alteraciones de la diferenciación. ¿Bien? Entonces, una vez identificado esto, ¿se ha entendido esto? ¿Se ha entendido? El resultado quiero que se describa, ¿cierto? El resultado de este proceso, el resultado de este cambio, va a desencadenar dos cositas: alteraciones de la morfología celular y alteraciones de la reproducción celular. ¿Muy bien? En todo caso, neoplasia. Y eso vamos a ver en la biopsia y en el test de análisis del PAP, ¿cierto? Que vamos a ver a continuación cómo es. Por lo tanto, se ha podido clasificar estas lesiones en tres. Antiguamente se utilizaban tres: el NIC1, el NIC2, el NIC3. NIC1, ¿qué quiere decir NIC? Quiere decir neoplasia intracervical. ¿Se acuerdan del NIV? Era neoplasia intravulvar. En este caso es neoplasia intracervical, calificada o clasificada en tres. ¿Cómo es esto? ¿Dónde afecta primero el proceso neoplásico? ¿En la zona superficial o en la zona basal? ¿Qué dice?
Zona superficial. Aquí está el epitelio escamoso. ¿Verdad? Todos estos los procesos neoclásicos desencadenan hipertrofia plástica en el tejido escamoso. Entonces aquí tenemos el tejido de la mucosa vaginal. Este se va a dividir en tres. 1, 2, 3. 3 tercios tenemos. ¿Ya? Cuando el proceso anaplásico, la anaplasia, y el proceso displásico, o sea, cambios morfológicos y cambios de la diferenciación celular afectan al tercio superior, se va a clasificar como neoplasia intracervical tipo 1. Cuando este afecta segundo tercio, se va a calificar como neoplasia intracervical tipo 2. Cuando este afecta al tercio inferior, se va a denominar neoplasia intracervical tipo 3. ¿Bien? Hay una nueva clasificación que ahora se está utilizando porque antes no se utilizaba mucho. Esta es más sencillita hoy. Lo van a dividir en dos. En el tercio superior se va a denominar lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. ¿Ya? Está en inglés. Es lo que es bajo. Es low. Entonces estamos lesión intraepitelial de bajo grado. Intraepitelial escamosa. Cuando afecta el tercio superior, la zona más superficial, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Y cuando afecta la mitad más alejada de la superficie, o sea, cerca de la membrana basal, vamos a tener H es de high, y es de alto. Es una lesión intraepitelial escamosa alto grado. ¿Muy bien? Ambas clasificaciones todavía están en boga su utilización. Se utilizan en algunas biopsias los van a ver con esta calificación, ¿ya? Pero esto es lo que quiere decir. Y en otras biopsias pues van a verlas con esta clasificación. Entonces es importante reconocerlas, ¿no? Porque a ustedes les va a llegar probablemente las biopsias para dar continuidad al tratamiento, o si ustedes se van a abocar a la ginecología, quieren tomar esa especialidad, pues esto también van a ser partícipes del análisis y la verificación, ¿ya? Porque este diagnóstico es únicamente por biopsia, ¿ya? Muy bien. Todo lo que hemos descrito acá se encuentra por encima de la membrana basal. Entonces, ¿qué proceso tumoral es este? ¿Qué clasificación tiene un proceso maligno por encima de una membrana basal? ¿Quién sabe? Por un punto, a ver. ¿Cuál fue la acción? ¿Qué ha dicho in situ? Muy bien. Todo esto sirve para clasificar el carcinoma in situ. ¿Bien? Porque este proceso neoplásico también puede desencadenar invasión en el tejido proximal. ¿Bien? Aquí primero están los procesos anaplásicos, ¿no es cierto? Que parecen las feas. Cuando solamente se encuentra en la superficie se va a denominar ni 1 ni 2 o lesión intraepitelial de bajo grado. Cuando se encuentra en la zona, en el tercio, en el tercio más bajo, con la mitad más profunda del tejido, ¿cómo se va a denominar? Ni 1 ni 3, perdón, o lesión epitelial de alto grado. Y cuando se encuentra en el tejido subyacente, cuando rompe la membrana basal, se va a denominar carcinoma invasor. El problema con este carcinoma, cuando ya es invasor,
es cuando presenta clínica. Cuando ya presenta clínica la paciente, cuando ya se desencadena focos neurológicos, hemorragia, sensación de plenitud, dolor, es un dolor sordo, cuando desencadena alteraciones en órganos próximos, adenopatías, cuando produce lesiones dentro del proceso óseo, porque metastiza habitualmente a hueso, por eso se hace densitometría. Mi paciente tiene los huesos quebradizos con lesiones metastizantes en hueso, ¿no es cierto?, protensos, aberturas, ya está aquí. El carcinoma ya se encuentra en cualquier sitio de la economía tisular. Por eso es importante poder realizar de manera frecuente la prueba diagnóstica. ¿No? ¿Cómo se hace la prueba diagnóstica? ¿Cómo se llama la prueba diagnóstica para el cáncer de cervix uterino? Papa Nicolau. Colposcopía y Papa Nicolau. Aquí se introduce un espéculo, muy bien, se lo apertura y se revisa cómo se encuentra el cervix uterino. El cervix uterino debería encontrarse completamente homogéneo, sin ninguna lesión, absolutamente ningún foco hemorrágico, completamente lícido, completamente liso, sin la presencia de mucha secreción de algún otro tipo. ¿Bien? Si se ve un proceso lesional activo, pues de eso se puede tomar raspado. Pero es un poco difícil, porque como es un órgano mucoso, pues puede esconder en cierta medida las partes más edematosas. Entonces se le asocia, se le coloca un poco de ácido acético para que enmarque procesos lesionales. ¿Bien? Y precisamente se hace el raspado. ¿Cómo se hace el raspado? Con un hisopo. Un hisopo se lo coloca desde el centro hasta la periferia. ¿Ya? Este efecto tiene una finalidad, que es por qué se realiza así, es para evitar el transporte de células potencialmente malignas hacia tejidos donde pueda encontrarse todavía un criterio de benignidad, ¿no? Porque también se puede producir metástasis por transporte. Entonces siempre es desde el centro hacia afuera. Ese contenido se lo coloca en un tubito, ¿ya? O se lo puede extender en una lámina. Y ahí se puede observar, se le realiza una tinción que se llama la tinción PAP. Entonces, bien sencillito, tinción PAP se le menciona, y ahí se puede observar la presencia de células malignas, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Está aquí todo claro? ¿Sí? Denme un segundo, voy a conectar. Como hemos dicho, el proceso neoplásico desencadena cambios dentro de la morfología celular. Entonces vamos a ver células anormales, ¿no? Células que no parecen venir de ese tejido. El tejido normal, ya saben, miren cómo es un epitelio escamoso, muy estratificado hasta la mucosa vaginal, en el cual vamos a observar núcleos incluso en la periferia, ¿no es cierto? Pero todas las células tienen cierto grado de congruencia, cierto grado de simetría unas con las otras, son células planas. Pero miren estas, las células forman vascularizaciones, núcleos chiquitos, núcleos grandes, eso se denomina dismorfismo nucleocitoplasmático. Células pequeñas, células grandes, eso es como se denomina Dimorfismo. No. Células pequeñas, células pleomorfismo. Pleomorfismo. Células de todas las formas, células de todos los tamaños, poiquilocitosis, células que vamos a encontrar en varios procesos mitóticos. Miren, las células más superficiales se encuentran en pleno proceso de mitosis. Entonces vemos una característica esencial del proceso neoplásico maligno. Neoplasia, ¿no es cierto? Cambios de la diferenciación. Entonces, células anormales, pero miren, en la base todavía mantiene cierto grado de congruencia. En la segunda mitad se encuentra la lesión, no así en la parte más basal. ¿Cómo se va a denominar esta lesión? Lesión intraepitelial de bajo nivel. Abajo de... Ahora, acá, miren, hay este pleomorfismo, pero incluso en la base. ¿Cómo se va a denominar esto? Lesión de alto grado. de alto grado. Aquí hay otra más pronunciada aún. Todas estas células no parecen estas células, no parece este tejido, pero todavía es carcinoma in situ. La membrana basal todavía se mantiene, ¿no?
Entonces, esa es una clasificación para lesiones de nivel alto y bajo grado. No se diagnostica solo por biopsia. Antes de eso hay que tomar una medida que se va a denominar la lesión cuando es intraepitelial. La lesión cuando es in situ no produce síntomas. Esto es importante poder subrayar. No presenta síntomas hasta que migra, hasta que invade el tejido. ¿Bien? Así se ve el Papa Nicolau, el extendido celular. ¿Miren? El Papa Nicolau se realiza mediante colposcopía y se realiza con ácido acético para poder visualizar lesiones. El ácido acético es una sustancia, bueno, es básicamente la sustancia que conforma el vinagre, ¿ya? Cuando el vinagre tiene contacto con un tejido, habitualmente lo vuelve blanquito con una mucosa, ¿ya? Lo vuelve blanco porque lo que desencadena es, aumenta la acidez del tejido superficial y del moco, en este caso del moco cervical, ¿verdad? Esta lesioncita que estamos viendo acá, esta hemorrágica, no se hubiera podido identificar si no era por la aplicación de ácido acético. Entonces se le aplica ácido acético y se observa esto. Ah, caramba, que había habido una lesión. Se hace, ¿cómo se hace el raspaje? Desde el centro hacia afuera. Esto se lo extiende en un portaobjetos y se le aplica la tinción PAPA. Esta es la tinción PAPA. Estamos viendo ahí células, bueno, las células superficiales, los queratinocitos. ¿Miren? En el normal, que es en el A, que están viendo la superficie, es en el lado izquierdo, en su lado izquierdo, miren la primera, miren la relación, núcleo citoplasmático, núcleo, citoplasma, una relación de 1 en 20, ¿miren? Todas las células tienen esta característica. Hay simetría entre las células y por otro lado, mantiene congruencia con sus características morfológicas. Lesión de bajo grado. ¿Verdad? Esto parece un queratinocito. Es un queratinocito, pero está pleomórfico. ¿Verdad? Está pleomórfico. Aquí hay células anormales con núcleos bien grandes, con el citoplasma completamente también voluminoso, ¿cierto? Pero las lesiones de bajo grado todavía mantienen congruencia de núcleo y citoplasma. A pesar de que son pleomórficas, todavía se dividen en estos. Esta es otra lesión de bajo grado. Hay núcleo, hay citoplasma. ¿Cómo son las lesiones de bajo grado, de alto grado? No hay citoplasma. Antes son núcleos. Hay núcleos chiquitos y núcleos grandes. Hay núcleos voluminosos y hay núcleos pequeños. No todas las células tienen citoplasma y si tiene citoplasma es multidifuso. Así se ve. Estos procesos, las lesiones de bajo y alto grado, nos van a dictar la conducta, ¿no? Si es una lesión superficial, que todavía no es de cadena oroclénica, ¿ya? Se ha identificado porque mi paciente ha tomado conciencia, se ha ido a sacar un día libre del trabajo, ha ido al médico, se le dice un paneo general, se tomó una mamografía y también una colposcopía, ¿ya? No tiene clínica con eso, ¿ya? Ha presentado esta lesión. ¿Muy bien? Se diagnostica rápidamente y se le deriva para la solución quirúrgica. Para los procesos tumorales no hay otra solución que exéresis del tejido maligno, ¿cierto? En este caso se va a denominar la conización. Solamente se saca el área lesional con un área de seguridad de unos 5 milímetros para evitar que se siga extendiendo. Esto se realiza la conización, que no va a tener ningún efecto a la larga, ¿bien? No, pero muy rara vez se fibrosa, ¿bien? Entonces no es riesgoso, no tiene efectos colaterales muy severos. Se le denomina conización porque se le saca como un conito el tejido que se encuentra lesionado en la mucosa del orificio cervical externo. Se le extrae este tejido lesional, listo, ya no hay más problemas. Se extrajo el tejido el tejido de transición
la zona de transición del epitelio, ya no se va a volver a presentar esto. El problemita, como les he dicho, uno de los problemitas más es sobre fibrosis. Este tejido se va a reemplazar por tejido cicatriz, ya no va a haber tejido epitelio ahí. Entonces, en algunos casos, si la paciente llega a tener un proceso gestacional, pues no se va a producir dilatación, es la macana, ¿ya? Entonces no se va a producir la dilatación del orificio cervical, entonces hace que la paciente pueda, que la única alternativa para solucionar el proceso de la gestación va a ser la cesárea, ¿ya? Ese es el problema. Porque si no se haría en todos, ¿no es cierto? En todas las mujeres se podría realizar, pero no, este efecto colateral es esperado, así que con una política esperada. Desarrollo de este proceso neoplásico tarda años en introducirse, en cambiar desde lesión intraepitelial de bajo grado hasta lesión intraepitelial de alto grado. Por eso, recomendada colposcopía una vez al año. Muy bien. Otra forma de poder identificar es por medio de la serología, ya saben, el ADN del PPH, que es el 6, el 11 para patología benigna y el 16 y 18 para patología maligna. Una vez que se saca la biopsia, se puede sacar también el serotipo del proceso lesional, ¿ya? Serotipo del viroma que está desencadenando todo el virus. Entonces, si sale 16, 18, caramba, es maligno, ¿no? Pero de hecho ya se puede diagnosticar por las características aplicadas en la biopsia, no solamente por lo extendido y por el Papa Nicolau. No tengo duda de eso. El doctor bueno, nos dijo que sí se vacuna para el 18, pero no viene con el 18, viene con 14 o 13 creo. No, viene con la 6 y con la 11 más. Te ponen Tiene los 4. Ajá, entonces 16, 18 y al mismo tiempo de 6 y 12. Es uno solo, ¿verdad? En uno solo. son Para los 4 tipos que desencadenan alteraciones de la diferencia, ya sea la alteración de tipo hiperplasia, el proceso hiperplásico, así como el neoplásico, eso cubre la vacuna. Una pregunta, si un varón se hace la vacuna contra el VPH, ¿podría tener la prevalencia de que la mujer también pueda recibir o ya no? Es que en el varón solamente produce la lesión en la mayoría de los casos, no digo que no, porque el varón también puede desencadenar cáncer de pelo en muchos casos, muy poco, porque no tienen cosa de transición, ¿ya? Pero el problema es que la vacuna no puede cubrir este grupo poblacional por una razoncita y es muy sencilla, al menos en nuestro país es muy sencilla, no es suficiente para todos, ¿ya? Es la marca. Y cuando produce el proceso lesional, habitualmente en el varón, pues se saca de núcleo este factor, ¿cierto? Porque para que la vacuna tenga efecto, este VPH tiene que introducirse a la célula. Podría servir para los pacientes que tienen, por ejemplo, condiloma, condilomatosis, y en los poquísimos pacientes en los cuales desarrollan cáncer de pelo, ¿cierto? Esos casos. Pero la mujer, como tiene mucosa expuesta, ahí sí hay que tener cierto control, hay que priorizar la vacunación para las mujeres. Por eso en el varón no se utiliza. En el varón, habitualmente el VPH se mantiene por fuera de la mucosa. No se introduce la célula, no produce el proceso infeccioso asociado. Por eso la gran mayoría de las ocasiones es únicamente portador. Muy bien. Listo. Ahora veremos otros procesos. Ahora del endometrio, del miometrio, del perimetrio, procesos lesionales. Ya. Como siempre vamos a estudiar primero los procesos inflamatorios, infecciosos. La endometritis es un proceso que puede desencadenarse de manera también habitual, pero este tiene dos cualidades. Se puede presentar de manera aguda y de manera crónica. La manera aguda habitualmente es por un proceso ascendente que va a viajar desde la vagina al orificio cervical y llega hasta el endometrio con cualidad de desencadenar un proceso inmunitario inflamatorio.
¿Cómo podría ser de otra manera? La aguda siempre viene con neutrófilos, con neutrofilia. Y la crónica va a venir con células plasmáticas más linfocitos. ¿Bien? Hay que tomar en cuenta una cosita aquí especial. La Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis son procesos que pueden desencadenar una enfermedad inflamatoria pélvica que tiene origen a nivel ascendente. ¿Muy bien? Pero la cualidad de la enfermedad inflamatoria pélvica es que produce sepsis. Estos dos patógenos, si migran hacia el tejido endometrial y migran hacia la vasculatura sistémica, porque es un sentido muy vascularizado, como hemos visto en anteriores clases, puede desencadenar bacteriemia. Y el cuadro de la endometritis, además de dolor lumbar, además de proceso lumbar, proceso doloroso lumbar de tipo cólico o de tipo agudo, de tipo pungitivo y pulsátil, puede desencadenar fiebre, síntomas sistémicos. Fiebre, malestar general, en algunos casos la sepsis es muy severa, alteración del estado de la conciencia, del sensorio, etcétera, 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 ¿ya? Pero pregunta de evaluación, estos dos procesos están asociados a enfermedad pélvica inflamatoria, Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis, y pueden desencadenar patología sistémica, ¿ya? Y hay otro proceso que es la endometritis granulomatosa. Esta es bien rara. Tuberculosis que llegue hasta aquí difícilmente. Ya saben, granuloma es casi sinónimo frecuente de tuberculosis, ¿no? O puede cuerpo extraño puede ser también, pero habitualmente está asociado a tuberculosis. Pero es rarísimo que existe acá un proceso tuberculoso. ¿Saben a qué viene esto? ¿Por qué se presenta tuberculosis? Por tuberculina se produce. Por inoculación de tuberculina. Ay, ¿por qué se inocularía tuberculina en el endometrio? ¿Cuál es la explicación? Cáncer. La tuberculina puede ser un tratamiento, y es un tratamiento que se utiliza, no muy frecuentemente, pero todavía se sigue utilizando para el cáncer endometrial, para desencadenar respuesta inmunitaria crónica y favorecer así que el proceso neoplásico se encapsule o se vaya delimitando. ¿Bien? Pero efecto colateral de este tratamiento, que forma granulomas. ¿Ya? Bueno, para cáncer. Vamos a ver en vejiga también. ¿Ya? En vejiga también produce granuloma vesical, la administración de tuberculina. ¿Bien? Muy bien. Esto presenta, el paciente que tiene este proceso va a presentar fiebre, la enfermedad inflamatoria pélvica, dolor abdominal y dismenorrea. Esa es la tríada clínica del proceso de la enfermedad pélvica inflamatorio. Eso es el proceso inmunitario, inflamatorio. ¿Qué más vamos a tener acá? Pregunta de examen, adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Pregunta clásica en ginecopsiquiatría italiana. La adenomiosis es cuando existe tejido endometrial. O sea, qué raro. Tejido endometrial obviamente se encuentra en el endometrio. Las glándulas, el epitelio cilíndrico, ¿sí? El proceso vascular que va a formar el epitelio, el estroma, solamente se encuentra en la zona superficial. Pero en algunos procesos asociados a operaciones congénitas, este puede desarrollarse en el miometrio. Y el resultado que va a desencadenar es pues, mucho dolor. Cada ciclo menstrual se vuelve mucho más doloroso porque afecta la musculatura uterina al miometrio. Y cuando, ya saben, cuando afecta algo al músculo, evidentemente este se contrae de manera atómica. Es un mecanismo de defensa. Entonces vamos a ver un útero bien grueso, ¿ya? Bien tónico. Y dentro vamos a observar múltiples procesos de desarrollo endometrial. ¿Bien? Entonces viene con hipertrofia endometrial y engrosamiento de la pared uterina. Esto vamos a ver. La siguiente semana bajaremos a ver piezas, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a hablar de aparatos reproductores, algunas piezas. Sí. O puede ser, o mañana quieren bajar. Sí, mejor mañana. Mañana bajaremos. Voy a pedir permiso, pero les voy a mantener a tanto, ¿ya? La endometriosis
¿Qué es otro proceso? Vamos a encontrar endometrio, de ahí viene su nombre, endometriosis. Un cis quiere decir proceso de inflamatorio. No quiere decir degeneración del endometrio. Es decir, que el endometrio se va a desarrollar o va a crecer en órganos distintos a la cavidad uterina. Muy bien. Eso quiere decir que vamos a ver endometrio en trompo-uterina, en ovario, en peritoneo. No. El intestino sí se le En peritoneo, sí. El intestino no tanto, porque tiene que pasar la vasculatura mesentérica y todo, la vasculatura mesentérica es muy protectora. Y en vejiga. Vejiga, sí. Vejiga creo que de vejiga colon todavía. Colon en peritoneo. En Por eso. colon, no, en la mucosa no se ve. ¿Ya? Solamente es que tiene una explicación. No es que el tejido endometrial desde el celoma se ha desarrollado en otros tejidos distintos, por lo tanto se puede ver en el pulmón, se puede ver en el cerebro, es por continuidad. ¿Muy bien? Es por continuidad. No afecta a órganos alejados, solamente a órganos contiguos. ¿Ya? Migra por varias teorías. Aquí están las teorías del desarrollo de la endometriosis. Regurgitación. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha desarrollado el endometrio de manera normal y por un proceso de movimiento de cinesis muscular del miometrio, pues este ha empujado a restos del endometrio que deberían ser eliminados hacia otro tejido donde no debería encontrarse. ¿Ven? Hay también hay la teoría de la metástasis benigna. Eso quiere decir que el tejido ha tenido contacto por ahí con un tejido vascular, con un vaso sanguíneo, y se ha transportado por vía vascular o linfática a un órgano próximo. No se aleja mucho, se encuentra solamente en este sitio. La metaplásica quiere decir que el tejido potencialmente se ha diferenciado, pero es tejido afín, se ha diferenciado y se ha transformado en tejido endometrial. Y la teoría de las células madre extrauterinas es que tenemos ciertos grupos de células madres que, dependiendo del proceso de estimulación hormonal, pueden diferenciarse en este tipo de tejido endometrial. La más aceptada de estas es la metástasis. Es la teoría de la metástasis. Porque no hay forma de poder explicar, por ejemplo, de que por medio de la teoría de las células madre se desarrolla en el peritoneo, que es otro tipo de tejido completamente distinto, o que se desarrolla en el ovario, que es otro tipo de tejido completamente distinto, con otro tipo de origen. ¿Ya? Derivan de distintas zonas. La regurgitación tampoco, porque si no había múltiples casos de desarrollo de endometriosis, pero este es un caso bien delimitado, no muchas personas tienen la presencia de este proceso. La metaplásica peor, pues crecería por continuidad, no crecería en órganos tan alejados como el ovario. Pero la más frecuente, la más aceptada es la metástasis benigna. Dime. No, pues ya. Ya lo expliqué todo. Sí. Ya. Es cierto. El desarrollo de este depende de qué? Factor hormonal, la biotransformación de la aromatasa y también las prostaglandinas estimulan el crecimiento de este tejido. ¿Ya? ¿Dónde se puede encontrar la endometriosis? En fondo de saco, en ovarios, ligamentos uterinos, en oviductos y en tabique recto vaginal, zonas contiguas. No vamos a encontrar esto, órganos cercanos, el pulmón, el hígado, no se ve. Por eso también está amparada en estas teorías. Esos dos van a ser preguntas de examen. ¿Qué es adenomiosis? ¿Qué es endometriosis? ¿Cuáles son las teorías de la endometriosis? La endometritis. Pregunta. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad inflamatoria pélvica? ¿Cuál es la etiología? Disculpe, ¿cuál sería la consecuencia si es que hubo la implantación del óvulo o hubo un óvulo? No procede. Puede implantarse porque es mucosa, pero solamente la mucosa superficial. No forma una capa gruesa de endometrio, forma solamente unos espacios que cuando la mujer en proceso menstrual, entonces se desarrolla la estimulación de estas células y el proceso hemorrágico aumenta. No es un factor riesgoso para desencadenar la presencia de implantación del blastocisto. No es un riesgoso para la patología del vaso ectópico, porque es muy poquito. Donde sí es riesgoso
es de las dismenorreas, porque sangran de manera normal, producen metrorragia y producen mucho dolor, son muy dolorosas. Y en la musculatura producen un dolor exagerado cuando se produce la adenomiosis. Igual el peritoneo, como sangran, habitualmente lo irrita y la paciente llega pues, a consulta con signos de irritación peritoneal, con el abdomen en tabla cada vez que menstrua. Pero hay que ver las causas. Si es endometriosis, pues hay que sacar el proceso endometrial. Pero no solamente es quirúrgico, el tratamiento también puede ser por medio de citotácticos, inhibidores del proceso de desarrollo endometrial, y estos se resecan y mueren. Y solamente dejan el tejido endometrial libre en la mucosa, donde debería estar. ¿Ya? Así es. Muy bien. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esta es el granuloma tuberculoso que ya hemos visto previamente. ¿No es cierto? ¿Por qué se presenta esto? Tuberculosis bizarris. Realmente es tuberculina. La adenomiosis, ¿verdad? Aquí está el tejido, la musculatura. Y aquí pueden ver estos puntos negros. El tejido endometrial, eso no es músculo. Se desarrollan focos de tejido endometrial y cuando sangran, pues irritan al músculo y el músculo se queda hipertónico, muy contraído, ¿ya? Y aumenta el proceso del dolor. Algunas de las mujeres que tienen adenomiosis, de hecho, cada vez que se presenta ciclo menstrual con el proceso de sangrado que es fisiológico, el dolor es tan intenso que inclusive se llegan a desmayarse, a perder la conciencia. Bastante doloroso. ¿Bien? Ahí estamos viendo cómo se ve en la biopsia. Aquí está el biometrio y justo en el centro muchas glándulas endometriales, ¿no? Esto se irrita al tejido muscular. Y en el caso de la endometriosis, miren, aquí estamos viendo una manchita. Esto es endometrio. ¿Dónde se encuentra? En fondo de sano. Aquí está el fondo de sano. Y esto es con cada ciclo menstrual sangra. Sangra. Se desarrollan, crecen por el ciclo menstrual, estimulados por el exterior. Posteriormente desaparecen. La utilizante también tiene efecto acá. Corta la vasculatura, degeneran el tejido, sangran y irritan al peritoneo. Y aquí estamos viendo una lesión característica también. Cuando se encuentra en el ovario, como tiene gran cantidad de vascularización, pone un quiste, ¿ya? Se llama el quiste de chocolate, con sangre endometrial, que es así oscura. La sangre endometrial es más oscura que la sangre normal, ¿no? Entonces se puede observar esto. Se puede degenerar tejido vascularizado. Ese es el riesgo que tiene este. Y habitualmente, incluso como sangran y se encuentran en tejidos circunscritos, y si tienen contacto con patógenos que se pueden translocar, puede ser cargo de cultivo. Tiene todas las cualidades para desencadenar agravamiento de cuadros inflamatorios infecciosos. Muy bien. Ahora veremos lesiones proliferativas. Ya. No ves que está. Lesiones proliferativas, vamos a ver ahora. Las lesiones proliferativas van desde las más benignas hasta las más malignas. Estamos hablando de endometrio sin gestación. Del endometrio con gestación ya hemos diferenciado, ¿no es cierto? Habían procesos preneoplásicos, como la mola y altiforme. La mola y altiforme. Tenemos procesos neoplásicos como el coriocarcinoma y el carcinoma tropoblástico, dependientes de qué clase, desarrollo placentario. Acá no, aquí vamos a ver lesiones, pero del endometrio, sin desencadenarse proceso de gestación. El primero, benigno, hiperplasia endometrial, solamente es endometrio sobrecrecido. Se realiza la biopsia, está sobrecrecida. Se observa a la observación de vía ecográfica, caramba, está ingresada. Se hace abordaje directo, se puede observar. Se extrae parte con una biopsia. Caramba, solamente el vecino sobrecrecimiento. Todo esto depende de los estrógenos, ¿verdad? Los estrógenos y la progesterona pueden estimular el desarrollo de esto.
Pero también hay algunos factores asociados a esto, ¿no? Al aumento de los estrógenos. Ya saben que los estrógenos aumentan de acuerdo a la cantidad, a la concentración de esteroides que tengamos a nivel de la mucosa. Y estos esteroides derivan ¿de qué? De los lípidos. Entonces la obesidad es un factor predisponente, el tratamiento con esteroides estrogénicos también, la perimenopausia, el síndrome. Aquí se liberan grandes concentraciones de estrógenos, pero de manera bien intermitente, bien disregulada. ¿Verdad? Entonces también puede ser causante de hiperplasia endometrial. El síndrome de ovario poliquístico, en el cual vamos a tener muchos esteroides, pero esteroides inmaduros, no completamente desarrollados, y tumores de glándulas de la teca y la granulosa, tumores de células, perdón. ¿Ya? Aquí la hiperplasia puede venir sin atipia, que es lo más benigno de todo. Cuando viene con atipia, habitualmente está asociada al desarrollo del carcinoma maligno, puede ser la neoplasia interepitelial endometrial. Ya. El maligno y la hiperplasia endometrial, la hiperplasia con atipia. El carcinoma endometrial va a estar formado, va a tener dos clasificaciones: el carcinoma endometrioide y el carcinoma seroso. En el caso del carcinoma endometrioide, es perimenopáusico, mientras que el carcinoma seroso es postmenopáusico. Este está asociado a la parte final o a la cúlmine del proceso del desarrollo endometrial, cuando ya no se desarrolla. ¿Ya? En el caso del carcinoma endometrioide, habitualmente está asociado a mutación de genes, la mutación del PTEN y síndrome de Cowden, el síndrome de Lynch, porque estos habitualmente se desencadenan por una alteración de la regulación estrogénica. Y el carcinoma seroso se presenta en la posmenopausia. Este es más severo. ¿Por qué? Aquí tenemos a este gen que hemos visto previamente también, el gran regulador de la diferenciación celular. ¿Cómo se llama este? TP. Recuerdan que el tumor más grave a nivel de la glóndula normal está asociado a este. También acá. Cuando hay TP53 inmiscuido, es un carcinoma muy malignizante. Este es menos frecuente, tremendamente agresivo. Estos tumores endometriales son muy raros poderlos ver en un proceso fértil. Habitualmente son postmenopáusicos. Finalmente tenemos los procesos también hiperplásicos, pero estos procesos hiperplásicos son benignos, no son colaterales, casi no hay malignidad. El pólipo endometrial es una dilatación ¿bien? Y el leiomioma es sobredesarrollo, es hiperplasia de las células musculares lisas, moduladas por la mutación del gen MED12. Estos dos habitualmente producen solamente menorragias, si son chiquitos, pero posteriormente pueden llegar a ocupar grandes espacios dentro del útero, producir obstrucción, oclusión vascular y compresión. ¿Bien? Y su variable, que es la maligna. Si hay un leiomioma, también hay una variable maligna, que es el leiomiosarco. ¿Ya? Veremos algunas imágenes después. Primer caso, hiperplasia endometrial. ¿Qué características tiene? Solamente crecimiento, aumento de la cantidad de glándulas y aumento de la celularidad. Pero ven alguna célula normal ahí, en esta primera línea. No, todas son células normales. Muy bien. Todas las células son regulares. La organización también permite diferenciar glándula de estroma. Está separado. Carcinoma endometrial, miren cómo es. Está sobrecrecido, forma nuevos tejidos, produce encapsulamiento fibroso. En otros casos desaparece el estroma. Aquí todas las células son neoplásicas, son indiferenciadas. Miren, todas las células son feas. Ninguna célula se parece a la anterior. Criterio de malignidad, proceso anaplásico. Alteraciones de la morfología, proceso displásico, alteraciones de la diferenciación. Y el leiomioma. En el caso del leiomioma, son sobrecrecimientos bien encapsulados, bien delimitados, caracterizados por tener hiperplasia, nada más. Sobrecrecimiento en este caso, ¿de qué? De la capa muscular. Sobrecrecimiento muscular, nodulaciones musculares que inclusive
Esto es por medio de inmunohistoquímica. Se puede ver núcleos germinativos en el proceso celular, pero esto es del carcinoma endometrial. Miren, aquí las células displásticas mezcladas con estas escamas de leiomioma. Y el leiomiosarcoma, ¿esto parece músculo? No. ¿Esto parece glándula? No. Estos son malignos, este es el carcinoma maligno. Y este, como no parece músculo, también es carcinoma maligno. Leiomiosarcoma. Sarcoma es de estroma, carcinoma es de epitelio. ¿Ya? Esa terminología la habíamos repasado en los libros en anteriores meses también. Ahora sí, vámonos a la parte final. El síndrome de Stern-Laventov, o también denominado síndrome de Barrett's, o síndrome de poliposis oval. Muy bien. Este viene con una triada, que es el hiperandrogenismo, dismenorrea y anovulación, y la presencia de un síndrome óptico suprarrenal que produce obesidad central. ¿Qué creen que es la poliquistosis ovárica? ¿Han leído alguien acerca del síndrome de poliquístico? Son tumores. Múltiples acumulaciones de Ya. Produce primero quistes, ¿verdad? Ya. Es un trastorno donde se presenta el aumento del número de folículos. Muy bien. Entonces, el trastorno se encuentra en el ovario. La primera patología que vemos nosotros. El ovario tiene dos zonas. Tenemos una zona folicular, donde se encuentra todo el desarrollo del folículo, desde el folículo primario o primordial, pasando por el folículo secundario, el folículo terciario, el folículo de grano. Muy bien. Entonces, en esta zona literalmente solamente encontramos estoma. Gran cantidad de estoma, tejido fibroso, poca vascularización, más que todo es desarrollo folicular, múltiples folículos en el proceso de vascularización. Y la otra zona es una zona vascularizada, una zona llena de vasos sanguíneos. Llena de vasos sanguíneos. Tenemos vasos y tenemos zona folicular. ¿De qué depende el desarrollo del proceso ovárico? De la hormonización. Una hormona que promueve el desarrollo folicular, este se va a denominar y otra que estimula la liberación. ¿Qué viene su nombre? Yo tengo una llamada luteinizante, ¿cierto? Tenemos dos hormonas, la FSH y la LH. Estas dos van a derivar de una hormona producida por la Hormona violante. es una LH, que va a estimular la liberación de FSH. Algo pasa acá. Que promueve que la FSH se desarrolle en desmedida, pero que no se desencadene en función de la estimulación del folículo en tiempo regular, en un tiempo normal. ¿Ya? Ya saben que en el desarrollo folicular tenemos dos componentes. Aquí voy a dibujar un poquito. Acá está el ovocito, tiene una zona que es su capa pelúcida, y por encima de él va a encontrarse una cadena radiada, ¿cierto? Un montón de células radiadas que van a ser las células. ¿Cuáles son esas células? Las de la granulosa se encuentran, ¿no? Las células de la granulosa. Las que se encuentran alrededor de esta célula folicular se van a denominar las células la. Estos dos componentes, las células de la beta y las células de la granulosa, van a estimular el desarrollo
del ovocito. ¿Bien? Por medio de la formación ¿de qué? ¿Qué es lo que se encuentra dentro del comprimido fetal? Estradiol, estrógeno y estrona, ¿no? ¿Qué es la más importante? Los estronos. ¿Cómo es que se va a formar el estradiol? Mediante colesterol. Muy una enzima. Ahora tu matasa. Ya, punto, perdón. ¿Quién sintetiza la aromatasa? La granulosa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Las células de la granulosa, ¿no? ¿Qué convierte andrógenos en estrógenos? Perdón, ¿la granulosa o la En la granulosa. Entonces, el estradiol, ¿qué requiere para transformarse en la granulosa? El estradiol de estrona, ¿qué requiere para transformarse? De FSH. AMPP cíclico. No, El AMP cíclico. el componente es el material para formar. Testosterona. Colesterol. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De dónde? Es androstenediana y El colesterol. LDN. ¿Qué más? Ya, la coenzima A. ¿Qué más? Solamente digo encima. Ay. Eso es lo que quería que diga. Ah, es lo que no puedo pronunciar. En la zona reticular, en la corteza suprarrenal. Y estos componentes, la gramos, con la aromatasa, el estradiol, la sostenibilidad. El síndrome de Mario poliquístico se produce un desarrollo sobreestimulado, modulado por liberación de estos dos componentes de este efecto. Problema: el ovocito no maturidad. El proceso folicular no es inhibido por la inhibina para la vigilancia. Se desarrolla múltiples procesos foliculares a la vez. Actualmente el ciclo menstrual, por medio del proceso autorregulado del folículo, permite solamente el desarrollo de un folículo a la vez. Uno es el que toma toda la atención del ovario, el resto habitualmente sufre depresión y se atrofia. El síndrome de ovario poliquístico no, la inhibina está cortada. ¿Esto hace qué? Se forma uno, otro lado, otro lado, otro lado, todos con las mismas características. Estas dos hormonas estimulan el crecimiento de todos los folículos, pero no favorecen la maduración del embrión, o muy pocos. ¿Ya? Entonces, acelera el ciclo folicular. ¿Se forma estradiol? No, porque no le da tiempo. Estos se llenan de qué? Porque no tiene suficiente aromatasa para todos los folículos en desarrollo. ¿De qué se llena el folículo? Andrógeno. Se llena de andrógenos. 12 hiperandrógenos. Ahí dice, ¿no? Hiperandrógenos. No se desarrolla no se desarrolla el estradiol por la aromatasa. No le da tiempo. Se desarrolla tan rápido. El ovocito tampoco madura. Segundo problema: acumulación en dismenorrea. Y finalmente, este se libera múltiples veces, altera el ciclo menstrual, la dismenorrea se va a presentar. Entonces, el proceso menstrual se desarrolla varias veces. Cada 2, cada 3 días, cada 4 días. Bien irregular, se vuelve completamente irregular. Y además, esto
Este desarrollo de la Angus telmediona tiene asociado un factor hipercortisonismo. Produce vamos a ver la clínica. A ver, imaginemos a una paciente de este tipo. ¿Cuál será la clínica de la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico? ¿Alguna vez han visto una paciente? Hirsutismo. ¿Por qué? Por las alteraciones desencadenadas por la hiperliberación de andrógenos que van a cambiar el ciclo del proceso de desarrollo de los caracteres femeninos, los invierte, se vuelven masculinizantes. Tiene hirsutismo. ¿Qué más? ¿Tiene tendencia a la obesidad? Tiene tendencia a la obesidad. ¿Qué más? ¿Dolor? Solamente tendencia por los cuadros. Esto puede ser tiene agravamiento de la voz, tiene obesidad cushingóide, el acné es por hipercortisonismo. Exacto, puede tener alteraciones del desarrollo genital, ¿ya? Puede tener inversión del vello público, de ser triangular se vuelve romboideo, pues se desarrolla un tipo de obesidad especial, no sé, con fácil se La obesidad central. puede desencadenar acanthosis. ¿Por qué se presenta la acanthosis? Por la acumulación. Intolerancia a la insulina. ¿Puede tener pérdida de cabello? Puede tener pérdida de cabello por los andrógenos, ¿no? Así es. Por eso es una alteración del proceso de la liberación de estos componentes que va a desencadenar múltiples procesos ovulatorios. Aquí se desarrolla otro, aquí tenemos otro, menos proceso, aquí está otro desarrollándose, y por lo tanto se van a poder observar en la ecografía quistes del desarrollo político. Poliquistosis. En esta clínica que nos presenta, una persona que ya tiene resistencia a la insulina es más propensa a desarrollar síndrome de ovario poliquístico o viceversa. No, Una no, persona que porque tiene eso síndrome- está completamente ligado al factor congénito. No es agrava el proceso de hiperglicemia, sí, pero la presencia de este no. Una cosa, doctor, la otra vez en la anterior clase, según lo que yo le entendí, usted dijo que el cáncer de mama es netamente genético. Sí. Entonces, ¿no tiene el factor de los traumatismos, de los golpes? ¿Ese es un mito? ¿O también se afecta? O sea, es un mito, pero como les he dicho anteriormente, no todos tenemos desarrollo, en el caso de los padres, no todos tenemos potencial de desarrollar cáncer gástrico. Pero puede haber un estimulante de procesos de diferenciación que aumente las probabilidades de desarrollarlo. El Helicobacter pylori, por ejemplo. El Helicobacter pylori que produce lesión constante. Haces que las células se dividan más de lo que deberían dividirse. ¿Ya? Y al dividirse de manera normal, una de esas células falla. Y esta célula escapa del proceso de segregación y crea su propio proteína. Doctor, en todo caso, si yo no tengo predisposición genética y sufro traumatismo, no se va a desarrollar. No se va. Pero Pero una mujer que, no sé, tiene prevención del desarrollo de esta enfermedad y se le desencadena, no sé, un cuadro de mastitis, un proceso inflamatorio en la glándula mamaria, pues como se va a dividir más, una de esas se escapa. Siempre tiene factor congénito, pero pues, una llave. Una pregunta, en el ovario poliquístico dice que hay ausencia de cuerpos lúteos, pero sigue habiendo hormonas. ¿Cómo? La hormona luteinizante no se libera por el cuerpo lúteo. Todo lo luteinizante se libera por la genital. La luteinizante lo que hace es romper el cuerpo lúteo. Pero acá no se va a formar cuerpo lúteo porque no hay estrógenos. Ya no hay esto. Se atrofia rápido.
Doctor, ¿es cierto que una mujer con síndrome de ovario poliquístico no siempre va a presentar quistes, pero va a tener el síndrome, o sí es un predisponente en la ecografía ver los quistes presentes? Es que ¿cómo se corta la regresión de estos? Porque ese es el problema, ¿no ven? Es que está sobreestimulando esto, está desencadenando múltiple desarrollo folicular. ¿Cómo se corta el desarrollo? Hay uno. La inhibida es uno, pero ese es intrínseco. Eso es el desarrollo folicular. ¿Sería el aumento? Hay otro que se libera en un proceso como se libera de drogas. Androstenediana. Este se corta este proceso. Ya ves, está bien. La progesterona tiene dos fases de liberación. Primero se libera por el cuerpo lúteo, una vez que se desarrolla el proceso de la gestación. Y después la progesterona es liberada por la placenta. ¿Muy bien? La progesterona corta la liberación de estos, inhibe el ciclo ovario. ¿Por qué? El proceso de la gestación no se puede llevar de manera secuencial el proceso gestacional. Una mujer no se puede embarazar a la vez de uno de 9 y mientras está gestando desde un producto de 2 meses. ¿No? Se corta por completo. Muy bien, se corta por completo el proceso de la formación de folículos, por lo tanto la formación de los ovocitos. ¿Bien? Al desencadenarse la liberación de la progesterona en el proceso gestacional, se corta esto y cuando inicia nuevamente el ciclo ovárico se regula en la mayoría de los casos. Antiguamente los ginecólogos más viejitos, ¿no? Cuando una adolescente tenía, no sé, 16, 17 años, 18 años, todavía se trastornó, lo primero que decía, que le dice el doctor, la cura es que te embaraces. Pero ahora ya hay fármacos que pueden desencadenar lo mismo sin requerir esta medida tan drástica que va a cambiar la vida de la mujer, ¿no? Entonces, esta es la alternativa. Los progestágenos, la progesterona, pueden regular el ciclo ovárico, es como engañar al organismo. Ya no se produce ovulación por un tiempo. Entonces se engaña al organismo diciendo, caramba, está en estado de gestación, se corta. Y igualmente este proceso de irregulación de la folículo estimulante inicia nuevamente desde cero y se regula el proceso del síndrome poliquístico por vía farmacológica. Doctor, el tener síndrome de ovario poliquístico nos podría dar una predisposición a padecer de infertilidad. Sí, pero es que se utilizan de manera desmedida múltiples folículos en proceso de desarrollo. Sí, dentro de la clínica, la manifestación clínica, ¿qué diferencia habría entre la endometriosis y la endometritis? Hemos pasado tarde. No le hacía caso, doctor. Sí, estaba levantando. En el caso, hoy tenía que compartir de sus casos clínicos. No, cuidado, ya. ¿Qué hora tenemos? Ya. Mañana vamos a repetir los casos. Vamos a hacer de patología del aparato reproductor.